Ni tiempo me dejó para jugar. ¿Cómo estamos, chicos? Buenas noches. Pónganme sus camaritas. Vamos llegando. Vamos llegando, vamos llegando. Buenas noches. ¿Cómo nos ha tratado a todos el día de hoy? A mí me trató de la patada. Espero que todos ustedes hayan tenido mejor día que yo, porque me estuve peleando con los bancos y no hay nada más desgastante. La tercera vez en vivo que la digo el día de hoy. Que ni siquiera fue pelea, solamente al parecer es una pelea que te atienden. Con todo respeto para aquellos de ustedes que trabajen en bancos, de vez en cuando pasa. Bien. Ha de ser Santander. Mira, probé HSBC, probé Liverpool, probé Banorte y al último Banregio fue los únicos que me... ¿Disfrutas ir a pelear a los bancos? No, 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 Miguel, cuida tu energía. Cuídala, cuídala. Bien. Todos tienen algo y actividad. Es que al final lo que queremos es una función, ¿cierto? Y es lo que no funciona es cuando estás buscando hacer algo y por culpas externas a ti, ese algo no se da, entonces puede llegar a ser un poquito desgastante. Pero bueno, podríamos, si quieren, en otro momento, en una clase de desahogo, yo me queje de los bancos y todos nos quejemos, pero estamos listos para iniciar la clase del día de hoy. ¿Saben algo que es chistoso? Yo tengo acciones de Banorte y de Banregio y les voy a decir por qué digo esto nada más como para poder que vean lo padre que está de vez en cuando como el tener una... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tengo un semáforo verde. Aquí está, Banregio. Entonces quiero hacer una pregunta interesantísima. Banregio, términos generales. Espérense, espérense, espérense. Esto no está mal, está mal, está mal. O sea, sí era una tendencia al alza, pero esto fue hace 10 años. Ok, ahora sí está bien. Banregio, términos generales, tipo de tendencia. A la alza, ¿cierto? A la alza, a la alza. Y si se dan cuenta, digo, espero que puedan fijarse, tiene sus impulsos, sus retrocesos, sus impulsos, sus retrocesos, sus impulsos, sus retrocesos, sus impulsos, y está en este momento teniendo una especie de retroceso bastante amplio y bastante largo, pero al final ya ven más clara como la estructura que tienen o la estructura que van formando. Ok. Bien, 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 bien. Ahora, esto está interesante. Si tú lo vieras a ojo de buen cubero, ¿pensarías que esto es un rompimiento de tendencia o no? Jesucristo, déjenme silenciar a todos porque si no va a ser aquí un mercadito. Bien, la verdad es que en una de esas te andas asustando y les voy a decir por qué. El día de hoy, sobre todo, quiero que empecemos a empatar algunos conceptos que hemos estado viendo. Hasta ahora ya viste en términos generales lo que son tendencias, ¿cierto? Ya vimos también de cierta manera lo que son pisos y techos y lo que son impulsos y retrocesos, ¿sí o no? Hemos visto hasta aquí esto y también vimos retrocesos o retesteos cortos, medios y largos, que eso fue lo que vimos el día de ayer. ¿Sí vamos claros hasta aquí o no? Ok, ok. Entonces, básicamente, algo que también vimos es el tema de la fractalidad. O sea, ¿qué es la fractalidad? Que como es en la Vía Láctea, es también el huracán, es también en la plantita. Por lo tanto, lo que sucede en lo chico sucede en lo grande y que básicamente las tendencias son impulsos y retrocesos concatenados uno y otro, ¿cierto? Esas son las tendencias al final, son impulsos y retrocesos. Bueno, es importante que hablemos de todo esto y que lo vayas viendo como de manera visual. ¿Por qué? Eso, si tú no supieras de análisis técnico, pensarías que es un cambio de tendencia y que Banregio se fue a la goma y que perdió el 60% de su valor en un año y se va a la quiebra. Bien, si no supieras sobre estos dos, quizás sí lo pensarías así, pero todo esto a gran escala, ¿qué parece ser?
todo esto que tenemos aquí, todo este conjunto de este movimiento enorme. Es un impulso, ¿cierto? Y sabemos que después de un impulso le viene el qué? Pues el retroceso, ¿no? El retroceso. Ahora, eso es importante que lo vayas empezando a entender 2 puntos para atrás. No todo retroceso se ve lento. No todo el retroceso se ve, ay, mi José de Jesús, échale así. Ay, mi José de Jesús, sí, yo te vi, lo siento tanto, que te intentaste cuidar, yo sé, Jesús de Jesús, mercado, yo te vi, le hizo. Ok, fuerte Jesús, eres el único que no está haciendo y no voy a... Sí, claro, a todos. Bien, entonces, no todo retroceso, ¿ok? No todo retroceso tiene que ser lento, tiene que ser chiquitito, tiene que ser con patrón, no, no. Hay retrocesos que son extremadamente fuertes, son fuertes, ni te la esperas y al final son retrocesos. Y te voy a decir por qué se ven tan claro. Ahora, en el caso de Banregio, no teníamos aquí un techo, ¿ok? Aquí no se ve el techo como tal. Si aquí estuviera el techo, te haría todo el sentido del mundo que fuera un retroceso, ¿no? Porque sería un retesteo largo, ¿sí o no? Ok. La cosa es, digo, esta es una herramienta que vamos a ver en avanzados, pero existe algo que se llama retrocesos de Fibonacci, donde si tú detectas impulsos y retrocesos, o sea, el inicio de un impulso y el final, te va a dar unas líneas en las cuales el mercado tiende a volver. Y en el caso literalmente de lo que es Banregio, estoy casi seguro, no he hecho el ejercicio, de que va a tocar una línea que se le llama 50, entre la línea del 50 y la del 60. Ahora, esto nada más se los digo porque salió el tema y está interesante, pero ¿recuerdas lo que veíamos acerca de que está la figura geométrica de la Vía Láctea y todo esto, sí o no? Ok. Eso se le llama, proporción áurea, que es o tiende a ser que el universo mismo tiende a buscar, digamos, la armonía matemática. Y lo que se le llama Fibonacci o la secuencia de Fibonacci es esa secuencia matemática que un matemático encontró hace como 300 años en Pisa, Italia, que se llama Fibonacci. Así se llama el cuate y así le puso la secuencia de Fibonacci. Entonces, eso digo, lo van a ver y en algún momento se los voy a enseñar a profundidad, pero al final es, si tú pones aquí del inicio al final del impulso y lo arrastras a la derecha, adivina qué, te va a dar literalmente una zona que es altamente atractiva para que el mercado regrese. ¿Ok? Para que el mercado regrese. Ahora, lo vamos a estar viendo, está súper interesante, les va a servir mucho, sobre todo cuando sientan que hay un cambio de tendencia que puede no ser un cambio de tendencia, lo van a saber perfectamente, ¿ok? Otro ejemplo de esto, digo, no lo vamos a meter a profundidad, pero sucedió con Nvidia, sucedió con el Bitcoin y sucede finalmente con cualquier fenómeno que haya, literal, ¿va? Entonces, breve resumen. Tendencias son impulsos y retrocesos concatenados. Los retrocesos pueden ser al piso o al techo y en cuyo caso se le llaman ¿qué? Retesteos, ¿cierto? Cuando regresan al piso o al techo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, básicamente, si tú tienes una tendencia principal al estilo, vayámonos al caso más claro que es Coca-Cola. Coca-Cola es un caso de, o sea, esto es dinero gratis, básicamente. Entonces, en el caso de Coca, tenemos una tendencia principal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y esta tendencia principal tiene sus impulsos y sus retrocesos, y sus impulsos y sus retrocesos, y sus impulsos y sus retrocesos, y sus impulsos y sus retrocesos. Y de nuevo, esto parecía que era un cambio de tendencia, pero no lo era. ¿Por qué no lo era? Si te das cuenta, digo, viéndolo al pasado, esto tiene básicamente el mismo tamaño que esto. No sé si se den cuenta, pero tiene el mismo tamaño. ¿Cierto? Bien, ¿por qué sucede esto? Lo que vamos a ver el día de hoy, digo, nada más como resumen, yo sé que los estoy jugando con todo esto, pero es que al final quiero ver a la gente que tiene sueño porque pues para ser condescendientes. Bien, al final es esto. ¿Te haría sentido que el mercado busque la armonía o no? Que si lo detone por una crisis, que si lo detone por lo que sea, pero que busque la armonía. Pues bien,
Esto es muy importante y a esto se le llama equidistancia. Es decir, los pisos y los techos van a tender a ser muy parecidos en tamaño, muy parecidos en tamaño. Y a veces, cuando tenemos digamos, un movimiento muy fuerte a la baja, significa que ¿qué? Que no estás viendo a un piso y a un techo, digamos, de la temporalidad más pequeña, sino que ¿qué? Lo que estás viendo es probablemente un retroceso de una temporalidad mucho más amplia. ¿Me doy a entender o no? Más o menos. ¿Quieren que lo veamos con un ejemplo muy claro? Bien. Vámonos, por ejemplo, con... bueno, no, de hecho, esto es un ejemplo bastante claro. A ver, de hecho, está muy claro este. Miren, esto es a gran escala y lo que te voy a enseñar son literalmente casi 60 años o 70 años de impulsos y retrocesos. Ahora, si te das cuenta, Coca como tal nada más ha tenido básicamente 4 retrocesos reales en su vida de esta macro escala. Velas, justamente, ¿ha tenido este movimiento a la baja, sí o no? Si yo paso esto hacia el futuro, sí o no, es muy parecido en tamaños. De hecho, esta fue más profunda, pero esto es muy parecido en tamaños al movimiento que tuvo aquí a la baja. Mucho, es parecido. Lo que te va a sacar los ojos de lo que sea es, si yo le hago para acá, te vas a dar cuenta de que además Coca tuvo aquí un retroceso, ¿cierto? ¿Te das cuenta cómo tuvo este retroceso, este movimiento a la baja que duró casi 2 años? Bien, si yo lo mando hacia el futuro, va a ser también muy parecido, si no este sí, básicamente idéntico a este que está aquí, ¿sí o no? Este sí está idéntico, este fue un poco más amplio, pero este sí fue idéntico. Y no nada más eso, si yo te muestro la caída que tuvo, que lo que veíamos era que era muy estrepitosa, al final tiende a tener casi el mismo tamaño que las últimas 2 o 3 veces que regresó Coca-Cola. ¿Me doy a entender o no con este ejemplo? Entonces, básicamente, sobre todo en lo que son tendencias muy amplias, muy grandes, como lo que es Coca-Cola, como los pisos y techos tienen equidistancias, cuando el mercado baja bruscamente, no es que esté cambiando muchas veces la tendencia. Lo que sucede es que está teniendo un retroceso a más grande escala. O sea, ya no estás viendo como tal la planta, estás viendo el huracán. ¿Me doy a entender? Del 1 al 10, quiero saber qué tan claro estoy siendo o qué tan perdidos estamos todos los aquí presentes. Si, si es complicado, no te preocupes. Dice, ¿quién puso un 1? ¿O lo soñé? Ah, no, sí, lo vi, Alfredo. Ok, bien, está complicado, sí entiendo. A ver, podemos regresar tantito y el día de hoy quiero que lo entiendan el tema de equidistancia, nos vamos a meter, van a haber muchos ejemplos. Solo te quiero pedir algo si estás de 5, o sea, si estás entendiendo no tanto claro esto, ¿puedes tener paciencia de casualidad? ¿Me prometes que vas a tener paciencia y que le vas a decir a tu mente, voy a poner atención a pesar de que sea incómodo y no entienda nada? Ok, porque sé lo frustrante que es, sé lo frustrante que es, así que ve el largo plazo, ve el que estas explicaciones en algún momento van a hacer sentido en tu cabeza. Mi trabajo es nada más tratar de presentártelas de la manera más suave posible. Entonces, ejemplo claro, veamos la tendencia que tuvo Coca-Cola, lo que vino siendo de 2000, básicamente de 2000, Jesucristo. Ahí está. Del 2009 al 2020, ¿te parece una buena tendencia a 10 años o no? Va. Quiero que veas cómo sí o no tiene sus impulsos y sus retrocesos, sus impulsos y sus retrocesos, sus impulsos y sus retrocesos, ¿sí o no? Se ve muy claro, ¿no? Recuerda, los impulsos son muy marcados hacia la alza, además rompen constantemente resistencias o soportes, ¿ok?
rompen constantemente soportes y resistencias y, digamos, son bastante más fuertes. Y las retrocesos tienden a ser mucho más lentos, ¿no? Ahora, ¿qué te quiero enseñar con esto? ¿Te haría sentido que todo esto sea un impulso y este es su retroceso para el siguiente impulso? Ok. Equidistancia tiene que ver con qué? Pisos y techos y también los retrocesos tienden a tener el mismo tamaño dependiendo de la temporalidad que estés buscando analizar. Así que si yo te trazo literalmente, gráficamente, nada más aquí un dibujito del piso al techo de este retroceso y te lo marco para después y lo subimos, quiero que te des cuenta de cómo se empezó a repetir esto. Piso y techo, sí o no que aquí lo encontró el techo. Sí o no, que tienen básicamente el mismo tamaño, esto que está aquí, con esto que está aquí, con, y este un poquito más amplia, este que está aquí. Ok. No nada más eso, sino que ¿qué? Cuando el mercado volvió y tuvo su impulso y su retroceso, tendió a tener el mismo tamaño una y otra vez. Nada más verifica esto. Subió y tuvo un movimiento muy parecido hacia la baja. No era un cambio de tendencia. ¿Por qué no era un cambio de tendencia? El cambio de tendencia hubiera sido si qué, si tiene un movimiento atípicamente más grande que los anteriores. ¿Ok? En primer lugar. Segundo, vámonos más incluso para arriba, sí o no, que aunque este parecía ser cambio de tendencia, si yo te muestro esto por acá, tiene exactamente el mismo tamaño que las veces anteriores. Todo este proceso, ¿sí o no? Ok, ok, muy bien. Busquemos otro. Cuando el mercado de nuevo tuvo todo este impulso, le vino su retroceso y adivina qué, tuvo literalmente el mismo tamaño que siempre. ¿Te das cuenta? Ok, más claro. Perfecto. Y si te vamos al siguiente ejemplo, te vas a dar cuenta una y otra vez cómo así se da. Y esto es interesante. Sí, el mercado tiene ese movimiento atípico en contra, como este que está aquí, significa que ¿qué? Que su retroceso más grande comenzó. Y entonces adivina qué tienes que hacer. Literalmente te tienes que hacer hacia atrás y decir, oye, si esto ya no es un retroceso normal, ¿en dónde de manera anterior estaba mi impulso y mi retroceso? O sea, sí o no, que después de todo este impulso le venía un retroceso. ¿Sí o no? A macroescala, en una temporalidad más grande, si le haces el zoom out. Bien, entonces, sabiendo eso, si tú hubieras trazado literalmente el mismo tamaño del retroceso que tuvo aquí la última vez y lo pones literalmente desde donde inicia su retroceso, te vas a dar cuenta de que es extremadamente similar, si no idéntico. Alfredo dice, y eso sí es importante, este fue muy rápido, ¿no? A veces es mucho más lento o mucho, mucho, mucho más lento, pero a veces es rápido. Por eso no siempre significa un cambio de tendencia a macro escala o a gran escala. Por ejemplo, no sé si te das cuenta, pero esto, todo esto es un impulso y todo esto es su retroceso y fue súper lento. Tuvo un impulso y adivina qué, tuvo un retroceso y fue mucho más rápido, pero lo importante no es cuánto tiempo se tarda, sino que dónde es en donde son las áreas palanca. O sea, básicamente, si yo ya sé que la última vez que tuvo el impulso y el retroceso fue de este tamaño y comienza un retroceso, adivina qué voy a creer yo. Más o menos de este tamaño va a estar el retroceso.
¿Estamos claros? Por ejemplo, en el caso de Microsoft, si se da el retroceso que yo espero que se dé, pero el que espera pues puede ser incluso que no se dé. Si se diera el que yo espero que se dé, tendría que ser algo parecido a qué? Algo parecido a más o menos este tamaño, o si tenemos suerte a este tamaño, ¿cierto? ¿Qué significa? Que básicamente el tamaño del retroceso, o sea, cuánto yo espero que esto baje, es más o menos para acá, que es básicamente el techo que lo está haciendo piso. Y eso significa que yo no voy a andar ahí esperando comprar a menos de que se dé. Si ya detecté ese cambio de tendencia a corto plazo, no, o sea, voy a estar esperando que regrese a esa zona de mediano plazo. ¿Estamos claros? ¿Más claro o menos claro? Ok, por ahí vi preguntas. Acuérdense de guardar las preguntas para que las vaya contestando al final de la clase, porque si no, no voy a avanzar tan al 100%. Pero guárdenlas, guárdenlas, ¿no? O sea, es importantísimo que las guarden. Ahora, no es, o sea, sí es un cambio de tendencia y no. Recuerden lo siguiente. Hay impulsos y retrocesos de años, de décadas, como el caso de Coca-Cola, ¿cierto? Y al final, cuando el mercado rompe su microtendencia, que es esta de aquí, al final lo que te va a dar a ti la oportunidad es de qué? De agarrarte al mercado cuando termine de bajar. ¿Sí? ¿Quieren ver un ejemplo así ridículamente fácil de entender? Vamos a primero explicar Bimbo, porque vi que la están pidiendo, lo cual significa que están sufriendo ansiedad por los 50 pesos que le metieron. Y la segunda es, nos vamos con el ejemplo que a mí me parece ridículamente a menos de que alguien haya... Los vi a todos sonreír, eso está fantástico. Bien, vamos con Bimbo y después para que vean literalmente cómo funciona, está fácil. Y de hecho van ganando, si mal no recuerdo, porque además no soy tonto, no los metí en una acción que está cara. Chéquense nada más, cuando Bimbo baja aproximadamente este tamaño a macroescala, ¿sí o no? Su gran retroceso, estamos hablando de retrocesos de gráficas mensuales. Primera ocasión que lo hizo, impulso y su retroceso. Segunda ocasión, impulso y su retroceso. Exactamente el mismo bendito tamaño que esto. Tercera ocasión, impulso y retroceso. Mismo tamaño. Aquí, distancia. Aquí, ¿van cachando? ¿Vamos bien hasta ahora? O sea que técnicamente está en una zona en la cual tendería a rebotar hacia arriba. Solo que ya perdimos, pero ¿por qué perdiste? Perdieron todos los que compraron en los últimos 3 años. Tú no, ¿tú por qué? Probablemente le venga su impulso. Espérense. Les... Es una zona de compra, pues, es una zona de compra. Pero a ver, si van a comprar, compren, es una buena zona. No se vayan a sorprender si baja un poquito más, no vayan a decir después, José me dijo que comprara. Es una buena zona, es una buena zona. ¿Ok? Incluso puede ser que en algún momento vuelva de nuevo a bajar acá y después suba. No, no. Recuerden que el mercado viene de 1 a 3 ocasiones. ¿Recuerdan? Retrocesos. De hecho, este es un claro ejemplo de los retrocesos medianos y largos y todo esto. Tienes aquí el rapidito, que fue esta chunchita chiquita de aquí, el medio, que es este de aquí, y lo que estás viendo, que ha durado un par de años, es el retroceso largo de Bimbo de esta zona. ¿Nos hace sentido? Ok. ¿Quién está pintorrajeando mi pizarrón? Que ya los vi. Déjenme, voy a deshabilitar que me puedan. Yo no sé por qué no puedo deshabilitar esto. Híjole, Luis Fernando, te voy a sacar Te acabo de ver porque además me dice el nombre, entonces atrévete. Ahí está. Ya. Bien, entonces,
Amenazas en vivo. Entonces, un claro ejemplo es, ¿cuál es la empresa que nos acompañó en nuestra infancia? Disney, ¿cierto? Disney. A sabritas algunos que hoy tienen día tienen colesterol alto igual que yo, pero en muchos casos Disney, ¿no? Los que están en Disney están usando seguramente lentes. Bueno, da igual. Pregunta, ¿creerías tú que esto parece, o sea, crees tú que esto es un cambio de tendencia o un retroceso? ¿Qué parecería que es? Si no tuvieras lo que el día de hoy estamos viendo que tiene que ver con equidistancias y multitemporalidad y todo eso, yo pensaría tontamente que esto es un cambio de tendencia. Lo pensaría, claro, si no tengo toda la imagen. Entonces, sí, o para complementar, te tienes que ir también en una temporalidad mayor, o sea, me voy a ir en una gráfica semanal, digo mensual. Pregunta, ¿qué tipo de tendencia es esta? Y pregunta, si o no tiene el bendito mismo tamaño la última vez que Disney valió choncha. Y no nada más lo hizo una vez, sino que adivina qué, es la tercera vez que cae más o menos en la misma proporción. Bueno, no, aquí fue un poquito más. Fue el doble, de hecho, esto fue un retroceso bastante más profundo. Bueno, al final tuvo la segunda vez, ¿no? La segunda vez. Ahora, ¿alguien de aquí ya vio la parte de canales y líneas de tendencia en el curso o no? Bien, ustedes vayan a buscar, literalmente vayan a buscar grabaciones del 23 de noviembre del 2023. Están en la parte de avanzados, aquellos que estén en avanzados, y van a darse cuenta de que yo mandé una alerta de inversión de Disney, ¿no? De Disney. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Es lo siguiente. Hay una herramienta que está más adelante que se llama línea de tendencia y es cuando tú sabes identificar esto que se llama estructuras de mercado, ¿no? Los impulsos y los retrocesos de la temporalidad que estés buscando analizar y trazas una línea de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, o sea, básicamente los vas como enmarcando como si fuera una área de soporte y resistencia diagonal. En ocasiones tienes lo que le llamamos un canal, que es básicamente una zona, digamos, invertida, porque es diagonal. Entonces, quiero enseñarte, ¿quieren ver algo interesantísimo o no? Bien, parecería que hablando de manera técnica, lo que vivió Disney en 1974 y en 1984, ¿crees tú que esos 20 años hayan afectado a la gráfica a largo plazo? ¿Tú crees que sí o que no? ¿Te haría sentido ¿te haría sentido algo que sucedió hace 40 años? ¿50, 60? ¿Crees que podría tener el poder de afectarlo? Ok, en un mundo fuera del análisis técnico no habría forma de comprobarlo, pero en algún momento de tu vida, seguramente todos hemos tenido algún momento de quiebre en nuestra vida que lo recordamos y nos da muchísimo dolor. Y mucho tiempo después, sin querer, repetimos el mismo patrón, energéticamente hablando, ¿cierto? Yo no te lo puedo comprobar con la vida, sí te lo puedo comprobar con las gráficas. Si yo te marco un canal literal, desde aquí para acá, ¿ok? Y lo alargo, te vas a dar cuenta de que esta cosa lleva literalmente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mentira, 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 esto es de aquí para acá. Ah, ok, bien. Lleva literalmente marcándole el paso a Disney en los últimos casi 50 años. ¿Te das cuenta de cómo cada vez que el mercado toca la línea de abajo rebota hacia arriba y cada vez que llega a la línea de arriba rebota hacia abajo? Es un área de soporte y resistencia diagonal que se le llaman líneas de tendencia y cuando tienes la parte de abajo y la parte de arriba se les llama canal. La razón por la cual hubo una alerta de inversión en su momento a noviembre del 2023 fue porque llegó a la parte baja de ese canal.
Y no por nada, literalmente en lo que va en año y medio lleva como 38% de rendimiento, muy bueno, con potencial de además, un potencial de recuperación de hasta 130 y 140% en los siguientes 4 años, ¿no? ¿Bueno o malo? Ya ni me aparecen los... Buenísimo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver esto más a profundidad, el tema de las líneas de tendencia y todo esto, más la siguiente semana, probablemente porque ya se nos acabó esta. Pero lo que sí quiero que te quede claro es el tema de las equidistancias. Esto es algo que es muy importante, que es muy valioso y es información que muy poca gente entiende de verdad. Si entiendes que hay equidistancias y que los retrocesos tienen equidistancias, no te va a agarrar en curva en el momento en el cual tengas una mala entrada, tengas minusvalías y digas, es un cambio de tendencia permanente o lo que sucede es que se detonó un ciclo mayor. ¿Sí queda claro esto? ¿Cómo vamos en dolores de cabeza? ¿Del 1 al 10? Cero es un no me duele la cabeza, síguele, métele a tope. 10 es estoy a punto de tener una embolia. Ok. Quizá me deba de ir más lento, pero ¿recuerdas que yo te hablaba de energía y tú me decías, dame compro, dame compro, dame compro? Bueno, pues está sembrando lo que coseches, pues. Por andarme apurando, te metí demasiada información. Nada más digo. Al final, para aquellos que estén teniendo dolor de cabeza, necesito que entiendas de nuevo. Hay impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Y a gran escala, esto puede parecer un impulso. Y lo que, digamos, a corta escala parece un cambio de tendencia, y lo es, porque en corto plazo lo es literalmente el retroceso de este mega impulso. Y así se va dando literalmente todas las estructuras de mercado, ¿no? Es importante que lo sepas porque cuando tú tienes un cambio de tendencia de esa gráfica que estés operando, muchas veces lo que se le detona no es el cambio global estructural que se va a la goma, sino que sencillamente un retroceso más largo, porque es parte de un ciclo más largo, ¿ok? ¿Más claro así? Perdí como a 10 personas ya, se me hace que estuvo muy complejo el día de hoy. Si alguien de aquí estuvo muy difícil, no te preocupes, recuérdense que por esas claras razones les di un año de curso, así que puedes tomarlo las veces que quieras, y a lo mejor y la puedo explicar más sencillo en la próxima ocasión, ¿no? Ahora, continuando con esto, chécate cómo sí o no. Las veces, si tú le pones el zoom a todo esto que fue un impulso, porque todo esto fue un superimpulso, complementando lo que te estoy diciendo es lo siguiente. ¿Cuántas veces no tuvo su impulso y su retroceso? Y cuántas veces no fue exactamente del mismo tamaño justamente cada vez que retrocedió. Cada vez que retrocedió. ¿Cuántas veces no fue de un tamaño muy similar, si no es que idéntico? Y el momento en el cual se detona literalmente el cambio más grande, que literalmente es este cambio de tendencia, ahí es en donde comienza literalmente el retroceso mucho más grande, reinicia como tal la tendencia y escúchame nada más de esto, es el mismo tamaño de los retrocesos de hace 50 años, es el mismo tamaño de los retrocesos que tuvo 50 años después. O sea, muy similares en tamaño y todo esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que necesito que entiendas es, pisos y techos se separan por tamaños muy similares, también los retrocesos tienden a tener, digamos, tamaños muy similares. Y claro que es general, claro que es general. Es más, dólar peso. Y es más, veamos el Bitcoin también de una vez para buscarle un poquito de flexibilidad a esto. Bitcoin, es más, te va a hacer todo el sentido del mundo. Ve el tamaño del retroceso que tuvo por primera vez en 2014. Pasémoslo al retroceso que tuvo 2018. ¿Es el mismo tamaño, sí o no?
Y después, con su crisis del 2020 y tantos, veamos el dólar. Veamos el dólar. Chéquense nada más. Sí o no, esto tiene un tamaño muy parecido a esto. Aplica en todas las temporalidades. Es más, vamos a ver eurodólar, que esto sí está cotizando en este momento, en gráficas de un minuto. O sea, lo que van a ver es literalmente lo que está sucediendo en tiempo real con cosas de un minuto y déjenme encuentro una gráfica con tendencia porque si no, no se va a saber explicar esto. Vean, esto que están viendo es lo que sucedió este domingo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esto fue un ciclo de una pequeña tendencia. Sí o no, este tamaño es extremadamente parecido, si no idéntico, a este y a este. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Es un fenómeno. Está padre, es un fenómeno. Y te lo puedo enseñar 100 veces más, 500 veces más, te lo puedo enseñar en gráficas de una hora. Ahora, siempre recuerden que esto se ve claro cuando hay tendencias, no cuando hay consolidaciones. Cuando hay consolidaciones, hay popó, no hay nada. Pero, por ejemplo, si te das cuenta de las veces que en esta tendencia a la baja hizo retroceso, te vas a dar cuenta de que tiene literalmente el mismo tamaño o muy parecido en cada retroceso. Aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. ¿Se dan cuenta? Consolidaciones son tendencias laterales. A veces pueden ser patrones de continuación, a veces pueden ser patrones de cambio o a veces puede ser una tendencia, digamos, general. José Valladares, hasta que la tendencia no cambie, no cambiará. Entonces, no lo sé. ¿Quieren saber qué es lo más liberador de este mundo? No sé qué va a pasar. Y gracias a eso no tengo opiniones y gracias a eso puedo encontrar oportunidades y no opiniones. Eres brujo. Creo que no. Ahora, podemos hacer algo que parece como de brujería. O sea, si quieren podemos hacer un ejercicio de nuevo de los que hacemos que está interesante. eh, para que puedan aplicar un poquito más de lo que estamos viendo. Eh, a ver, 2012. Vámonos para esto. Chihuahua, está horrible. Bueno, a ver, se va a dar a entender mucho. Es más, creo que eso está interesante. Miren, vayamos a trazar, ignoremos lo que sucedió en el pasado, me voy a enfocar nada más en esto de equidistancia. Impulso, retroceso, y esto vendría siendo un impulso y técnicamente esto es un retroceso, ¿cierto? Ahora, eso no es lo interesante es justamente el tema de la equidistancia. Chécate nada más el tamaño, el grosor que tuvo el retroceso aquí es exactamente el mismo que acá, literal es el mismo y técnicamente puede llegar a ser el mismo que este que está aquí. Así que siempre y cuando la tendencia que estamos analizando no cambie, significa que esta zona tendría a subir y si lo rompe, significa que viene un movimiento más profundo de una temporalidad más grande. ¿Me doy a entender? Claro que es redundante, porque al final te estoy explicando lo mismo, explicado de distintas maneras para que tu mente lo pueda entender. Es súper redundante, estamos viendo el mismo fenómeno a través de distintas herramientas, porque al final esto es un piso, al final esto es una línea de tendencia,
al final todo lo que te estoy explicando literalmente se puede explicar a través de distintas metodologías. Entonces, al final, lo importante es que aprendas no, o sea, a leer la intención del mercado, a leerla. Eso es lo que te va a pagar, la posibilidad de que aprendas literalmente a leer la intención que tiene. Y eso lo puedes explicar a través de las líneas de tendencia, lo puedes explicar a través de qué, de lo que sea, ¿no? Por lo menos es verificable, es verificable. ¿Cuánto tiempo nos tardó el encontrar esto nada más con la equidistancia? ¿Cierto? Y esto te pudo haber dado, en temas de rendimiento, te pudo haber dado en 90 días 13%. Y estamos hablando de algo que ni siquiera lo elegimos, que no fue por tendencia, solamente por equidistancias de soportes y resistencias y de impulsos y retrocesos y todo esto. ¿Queda claro? ¿Dudas? Ya nos vamos a nuestros 10 minutos de dudas porque siempre ando ahí a todos dándoles en la maíz. Alfredo guardó como 500 dudas. Eh, a ver, Alfredo. En la clase de la pirámide de la importancia se habla de tendencia, estructura, patrón y velas. Y en la siguiente, y en la clase siguiente lo pones como tendencia, estructura, charting, patrones y velas. O sea, es una, no, acuérdate que luego lo explico y me lo graban y entonces a veces se me puede ir como algunos términos, pero al final es tendencias, estructuras, chartismo, patrones y velas. Y casi no hay tanta diferencia, no te preocupes. Solo pongo y en la misma sintonía o la pongo un poquito más abajo, pero está como muy clara como el camino. O sea, nunca vas a tomar una decisión de inversión por un patrón de continuación, nunca la vas a tomar por una vela japonesa, pero sí en la medida en la que se complementan tendencias, soportes, estructuras, retrocesos, impulsos, equidistancias, todo esto, en esa medida, mientras más puntitos buenos tienes, mejor. Recordemos no poner, a ver, conclusión, Sam. Siempre encontraremos en las gráficas impulsos y retrocesos que nos lleva a la equidistancia. Estas casi siempre tendrán el mismo tamaño entre pisos y techos y con eso podemos entender la tendencia, pero no el tiempo. Chihuahua, no sé a qué te refieres con tiempo. Bien. Si nos regresásemos a ver muchos años atrás una acción y no encontramos un retroceso más grande, ¿qué puede que sea una tendencia a la baja? Dani, lo que muchas veces sucede es que en esos casos sí hay que aplicar lo que les acabo de enseñar a inicios, que es el tema de Fibonacci, que es una manera matemática en la cual se puede encontrar algo que todavía técnicamente no está tan claro. Eso lo van a ver sobre todo en avanzados, porque si estás operando una gráfica que nunca tiene un retroceso así, significa que estás operando algo muy nuevo, muy novedoso, pero lo vamos a ver en el tiempo, no te preocupes. A ver, Sam, trata de explicarme lo del tiempo, pero completo porque me confundí. Sandra dice, para el análisis, ¿qué distancia en tiempo se debe de analizar una gráfica? A lo mejor y eso es lo mismo que se refería también Sam, ¿no? Básicamente, depende de qué tanto tiempo quieres que tu dinero esté. O sea, ¿cuál es la tendencia que pretendes montarte, en donde pretendes colocar tu dinero? Porque, a ver, esta es una tendencia que dura a lo mejor o sea, esto es un ciclo completo para que lo puedan entender. En gráfica diaria estaría montando esa tendencia, ¿cierto? Y en una gráfica mucho mayor, esto es, digamos, la tendencia que estoy buscando operar. O sea, esto. Entonces, va a depender de qué, de qué tanto quieras tener tu dinero ahí invertido. Y te lo voy a resumir en alza tu mano. ¿Quién quiere ser inversionista de largo plazo? Para que no tengas dolor de cabeza, para que sea fácil entenderlo, para que no haya tanta presión, para que no haya tanto problema. Bien, gráficas diarias, semanales y mensuales. Menos no te bajas. ¿Qué marco de tiempo? Analizas el general, el marco de tiempo general, y después te montas en una estructura que sea clara, la diaria, la semanal o la mensual.
Con estructura me refiero a que haya un impulso y un retroceso, un piso y un techo muy claro. Que esté claro, pues. ¿Va? Después de un retroceso más grande significa expansión, sí, significa que está siguiendo un ciclo más grande. Entonces, impulso, retroceso, impulso, siempre y cuando, de nuevo, la tesis es que las tendencias no cambien. Se puede cambiar la tendencia, te puede cargar el tren. También te puedes morir cuando estés bañándote o también en el coche y no por eso vas a dejar de bañarte o vas a dejar de andar en el coche. Aunque Kiara tiene cara como que, ay, así se lo va a tomar en serio. Bien, las gráficas, a todos los veo. ¿Por qué diaria si queremos invertir en largo plazo? Porque lo que haces es que con una gráfica diaria te montas en movimientos que duran meses o años. Entonces lo que sucede es que ay Dios mío, muchas veces, voy a ver si lo puedo enseñar. Esto es la gráfica semanal y los ciclos semanales. Y entonces cuando tú pones una gráfica diaria, tú ves que está haciendo esto. Lo que puedes hacer si entiendes la gráfica diaria es, si entiendes la gráfica semanal que le toca su impulso, lo que haces es que encuentras posiciones en las gráficas diarias. ¿Me doy a entender un poquito con eso? Ok, va. Mi estimado José, me pregunta Maxi, una pregunta, ¿se deben de mantener las acciones aunque estén en tendencias a la baja por rachas largas o mejor vender? Depende de gustos, ¿no? O sea, en todo hay, en gustos se rompen géneros, así que si quieres vender, vendes. Si quieres mantener, mantienes. Mi estrategia personal es casi el 80% de mi tiempo, siempre y cuando escojo buenas acciones, no está tanto en salirme, sino en buscar cuál es el final de los descuentos y me enfoco el resto del tiempo en tener el dinero listo para aprovecharlos. Porque al final es energía, al final es tiempo. Entonces, si tu tiempo y tu energía está en qué hago, si me mantengo, si no, muchas veces nos perdemos de la oportunidad que representa el utilizar tu energía del día a día en generar, en vender, en ahorrar, y eso al final te puede dar muchas mayores potenciales ganancias, ¿no? Por ejemplo, yo inicié con 1,000 pesos una acción y después a lo mejor cuando tiene un retroceso más grande, ya no estás invirtiendo 1,000 pesos. Si sigues el método 3G, ya estás invirtiendo 10,000 o 20,000 o 50,000 o 100,000 o en el caso de algunos de ustedes hasta millones de pesos. ¿Sí? Bien, Miguel, no te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con cómo saber porque eso es, voy a enseñarles al tema de detectar cambios de tendencia y todo eso, y en avanzados además vemos el cómo lo simplificamos. Entonces, como todavía eso no lo vemos, no, mejor no lo respondo porque en 5 minutos los voy a terminar confundiendo a todos el doble. Ok, sí, Robert H., podemos ver el ejemplo del canal, pero cuando estemos en la clase de los canales para ver cuándo fallan, porque como no fue la clase principal de canales, siento que de nuevo es meterme con algo y es abrir una explicación que no podré cerrar. Pero cuando estemos en canales, recuérdamelo y con todo el gusto del mundo. José Manuel, ¿cada cuánto tiempo cuidas la tendencia de una acción que quieres comprar? Como soy inversionista de largo plazo, créanme que los movimientos son relativamente lentos. Yo le dedico a mis inversiones máximo 1 hora al mes y ya, no. El resto del tiempo pónganse a hacer dinero, pónganse a ver memes, no sé, pero no debería de tomar tanto tiempo. Tiene un límite diario que puedes tener en GBM. eh, Pónganse a emprender, mi recomendación. No tienes límites. O sea, tienes límites en cuestión de tiempo porque no puedes hacer transacciones arriba o después de la 1 o de las 3 de la tarde, pero fuera de eso, no. En mi caso, no hay límites. En mi cuenta, literalmente mi cuenta dice, no hay límites de dinero, puedes meter y sacar el dinero que quieras. Pero por ahí me dijeron que ya GBM para las nuevas cuentas ya está limitándolo y a lo mejor ahí tienes que pasar ciertas validaciones. Lo que sí necesita, en donde sí hay un candado de GBM, es que no puedes domiciliar, me parece que eso es lo que sí está como con candado,
no puedes domiciliar ahorros constantes. Creo que eso fue lo que vi. Bien, preguntas. Entonces el tema del límite, pues solamente validen su identidad y ya no pasa nada. Te piden tu RFC, te piden todo eso y ya. En algún caso no se puede medir la equidistancia cuando no tiene retrocesos. Puedes tener a lo mejor y un super mega, que es el caso de lo que preguntó por ahí, no vi quién, pero era el tema de Fibonacci, ¿no? Es, por ejemplo, imagínate en el caso de esta cosa, que se llama índice pH no sé qué tanto, cuando recién inició su retroceso a gran escala, que fue esto de aquí, todo esto fue un impulso y después comenzó su retroceso, hasta antes de eso no sabía el mercado a dónde iba a llegar, pero adivina qué, después de que tiene su retroceso, ya tuvo una pauta mucho más clara de qué tamaño van a ser los retrocesos. Y después, adivina qué, le marcó una pauta todavía mayor y tuvo un retroceso del mismo tamaño. ¿Sí? José, en voto popular, si requerimos una segunda parte de esta clase para subir la comprensión, con todo el gusto del mundo, ¿quieren eso? Pues creo que el voto popular no te ayudó tanto, porque veo muchos nos, pero mejor lo puedo poner como para discusión general. ¿Y estamos todos dispuestos a sujetarnos a un régimen democrático? Y si no, aguantas y ves la grabación 30 veces. Ok, entonces mando la votación al grupo y ya ustedes se dan en la torre entre ustedes. A mí no me echan la culpa. Eh, Bien. También para eso está grabado. Y a ver, ustedes me pueden pedir que repita temas, pero si al final vuelve a haber alguna nueva generación de inversiones atómicas y me quedé mucho en esta parte básica, no me echen la culpa si les meto 4 veces más contenido después, ¿no? Bien, acabo de ver ya, tranquilos, ya acabo de ver el mensaje de Andrea. Andrea Zamudio, ¿cómo sabemos que no es un cambio de tendencia y solo es un retroceso amplio? Porque, buena pregunta, si ya sabemos que el retroceso amplio tiene este tamaño y el mercado sube y tiene un retroceso que no dura esto, sino que tiene de este tamaño, ya no es un retroceso amplio, ya es un posible cambio de tendencia, que no es el caso, se darán cuenta. De hecho, tuvo el mismo tamaño. ¿Sí me doy a entender, querida Andrea? Disculpa la demora. Ok, bien. Pues ya no nos queda ni un solo minuto y tengo ahorita sesión con los de mentoría, pero recuerden poner sus preguntas en Discord. Probablemente voy a reactivar el bot, entonces ahí probablemente vamos a cachar las preguntas. Y pues nada, gracias por la paciencia, tente paciencia si no entiendes. Me voy a asegurar de que con el paso del tiempo lo caches y además tienes la información. Voy a estar haciendo nuevo contenido para el curso grabado, ya que vamos a estrenar las próximas semanas el nuevo estudio. Así que nada, llévansela leve y al final recuerden que el mercado es así como todo, un patrón. ¿Va? Nos vemos, descansen, nos vemos el lunes.